Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por su apoyo en nuestros relatos y les recuerdo que ya tenemos un canal para los episodios del podcast. Lo pueden encontrar en YouTube como Hablemos de Terror Podcast. Si no se han suscrito a nuestros canales, este es el momento indicado. Recuerden que solo ese clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like y compartir. El siguiente es un relato basado en una historia real, así que relájate, sube el volumen y hablemos de terror. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto, pero todos en el pueblo me conocen como Neto. Llevo ya un buen rato trabajando como panteonero aquí, en un pueblito que, aunque está pequeño, está lleno de historias que harían temblar al más valiente. Si te digo la verdad, nunca creí mucho en cuentos de aparecidos ni en esas cosas de brujería. Pero lo que me ha tocado vivir en este trabajo ya me ha hecho pensarlo 2 veces. Este panteón es antiguo, de esos que tienen más historias que vivos en el pueblo. Está en una loma, al final de un camino de tierra, rodeado de árboles que parecen susurrar con el viento. La gente del pueblo dice que aquí pasan cosas raras, sobre todo cuando cae la noche. Yo al principio me reía de esas charlas. Pensaba que eran puras habladurías para asustar a los chavos o a los forasteros. Pero ya llevo aquí lo suficiente como para saber que no todo se puede explicar tan fácil. La primera vez que me pasó algo raro fue una noche de noviembre. Me quedé tarde arreglando unas tumbas que se habían dañado con las lluvias. La noche estaba tranquila. Solo se oía el crujir de las hojas y el ocasional aullido de un perro a lo lejos. Estaba yo en mis cosas cuando sentí un frío que me caló hasta los huesos, ese que no se quita ni frotándote las manos. Levanté la vista y vi, al otro lado del panteón, una luz. Era como una vela, pero flotaba en el aire, moviéndose entre las tumbas. Yo pensé que sería algún chico del pueblo, haciendo sus travesuras, así que agarré mi pala y fui a ver. Pero, ¿sabes qué? No había nadie. La luz se apagó justo cuando llegué al lugar. Busqué por los alrededores pensando que alguien se estaba escondiendo, pero nada, no había ni rastro de persona alguna. Esa noche me fui a casa, pensando en lo que había pasado. No le dije a nadie para que, si seguro me iban a decir que estaba viendo cosas por cansado. Pero yo sabía que lo que vi no era normal. Y con el tiempo, esas luces se hicieron más comunes. No solo eso, sino que también empezaron a oírse voces. Voces que susurraban entre las tumbas, llamándome a mí por mi nombre. Neto. Lo decían con una voz que parecía venir del viento. Al principio intentaba ignorarlas, pero había noches en que las voces eran tan claras que no había forma de hacerlo. Y no solo eran voces. A veces, al cerrar el portón, sentía como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Como si los muertos no quisieran que me fuera. Volteaba, esperando encontrar a un chiquillo escondido o algún borracho del pueblo, pero nunca había nadie. Te estarás preguntando por qué sigo aquí después de todo esto, ¿verdad? Pues, la verdad es mi trabajo. Además, con el tiempo uno se acostumbra a estas cosas. O eso creía, hasta aquella noche que cambió todo. Después de lo de las luces y las voces, pensé que ya había visto de todo en este panteón. Pero este lugar siempre encuentra la manera de sorprenderte, y no precisamente de la buena. Una noche de junio, creo era. Estaba cerrando el portón cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Eran lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me di la vuelta rápido, esperando encontrarme de frente con algún intruso, pero no había nadie. Los pasos seguían sonando, acercándose cada vez más, pero no se veía a nadie. Te juro que el corazón se me subió a la garganta. Empecé a caminar hacia la caseta, sin quitarle el ojo al camino por donde había ido los pasos. De repente se detuvieron. Justo cuando pensé que había sido mi imaginación, una ráfaga de viento me pasó zumbando por el oído. Llevaba consigo un murmullo que no entendí. Así que corrí hasta la caseta,
encerrándome ahí hasta que amaneció. Esa noche no pegué ojo, te lo puedo asegurar. Pero eso no fue todo. Unas semanas después, estaba podando unas plantas cerca de las tumbas más antiguas, esas que ya casi nadie visita. Estaba agachado, concentrado en mi trabajo cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y por el rabillo del ojo vi una figura parada entre las tumbas. Era una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría la cara. Me quedé helado mirándola, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me levanté y fui al lugar donde la había visto, pero no había nadie. Lo único que encontré fue una flor fresca sobre una de las tumbas, una que yo no había puesto ahí. Ya con estas experiencias, la verdad, pues sí me hacían cuestionar mi escepticismo. Y empecé a preguntarme si todas esas historias del pueblo, sobre brujería y pactos y cosas así, tendrían algo de cierto. A veces los viejos del pueblo venían al panteón a contarme historias sobre las almas que no encontraban descanso, sobre espíritus que vagaban por el lugar buscando algo o alguien. Yo los escuchaba, intentando encontrar alguna lógica en sus relatos, pero lo que vivía noche tras noche en el panteón empezaba a hacerme dudar. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar que había algo más en este lugar, algo que no se podía explicar con la razón. Y después de esos encuentros, empecé a cuestionarme si lo que estaba viviendo era real o todo de mi imaginación. Aquel panteón se había convertido ya en un laberinto, pero de sombras y susurros. Cada noche parecía que llegaba algo nuevo. Una tarde, mientras arreglaba unas flores en una tumba reciente, encontré una nota. Estaba doblada cuidadosamente y colocada bajo una piedra. Con manos temblorosas la abrí y leí lo que estaba escrito. Ayúdame, Neto. La letra era irregular, como si lo hubieran escrito con prisa o con miedo. Pero lo extraño era que reconocí aquella letra. Era de mi primo Javier. Él ya había fallecido hace más de 5 años. Ese momento me dejó helado. No había forma de que esa nota fuera real. Javier había muerto en un accidente de coche en otra ciudad. Yo mismo había asistido a un funeral. Guardé la nota en mi bolsa pensando que alguien estaba jugándome una broma, y una de muy mal gusto, por cierto. Pero la idea de la nota no me dejaba en paz. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, decidí pasar por la tumba de Javier. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío y una sensación de angustia me oprimía el pecho. Al llegar me quedé sin aliento. La tumba estaba abierta, como si alguien o algo hubiera salido de ella. Paralizado por el miedo, escuché un susurro a mis espaldas. Era una voz que conocía bien. Sí, una voz que había escuchado incontables veces en mi vida. Neto, susurraba. Ayúdame. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio del panteón. Corrí de vuelta a la caseta, sintiendo cada sombra y cada ruido como una amenaza. Encerrado ahí, con la única compañía de mis pensamientos, empecé a dudar de mi cordura. Ya pensaba yo que estaba loco, pues. ¿Era posible que Javier se estuviera comunicando conmigo desde el más allá? ¿O solo era mi mente que estaba creando estas experiencias como pues una forma de lidiar con el miedo o con el aislamiento? Las noches siguientes no fueron ningún pan caliente. Veía figuras en las sombras, escuchaba susurros que me llamaban. Es más, me cae que sentía toques fantasmales o así, como que me agarraban el hombro, pues. Cada rincón del panteón parecía estar impregnado de una energía oscura, alimentando mis miedos y pues mi duda. Estaba atrapado como en una película de miedo, donde pues ya no saben si es de veras o es una pesadilla. Aquel panteón ya no era mi lugar de trabajo, sino era como pues
el escenario de mi propia desesperación, donde el pasado de todos los que estaban ahí se mezclaba con los horrores de mi mente. Después de semanas, sumido en un estado constante de ansiedad y de miedo, llegó esa noche peculiar que nunca olvidaré. Comenzó como cualquier otra noche, con la misma rutina. Cerrar el panteón, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme a la caseta. Pero esa noche, el aire estaba así como cargado de electricidad extraña. Como si ya viniera una tormenta, pues. Pero el cielo estaba despejado. Es más, hasta lleno de estrellas. Decidí dar una última vuelta por el panteón. Esa fue una decisión que cambiaría mi percepción de todo lo que creía saber. Mientras caminaba entre las tumbas, noté que la luz de mi lámpara comenzaba a parpadear. Pues pensé que las pilas ya estaban viejas, así que saqué unas nuevas de mi bolsa y las cambié. Pero el parpadeo continuó, cada vez más intenso, hasta que la lámpara se apagó por completo dejándome a oscuras. Fue entonces cuando empezó. Un murmullo suave al principio, como el viento entre las hojas, pero poco a poco se fue transformando en voces. Voces que conocía, voces de personas que habían sido parte de mi vida y que ahora descansaban en ese lugar. Y allí entre todas esas, clarito escuché la de mi primo Javier, pidiéndome ayuda. El miedo me paralizó y quería correr, pero mis piernas no respondían. Las voces se hacían más fuertes rodeándome, llenando el aire como si fuera un coro de súplicas y de lamentos. Y entonces lo vi. Allá al fondo, al final del camino, una figura se materializó, hacia abajito de la luz de la luna. Era Javier, o al menos pues algo que se le parecía mucho. Estaba ahí parado, viéndome con una expresión de dolor y tristeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parado mirando esa figura. Javier comenzó a caminar hacia mí, y algo dentro de mí se rompió. Corrí, como nunca había corrido en mi vida. Es más, ni volteaba para atrás. Solo iba guiado por el instinto de escapar de aquello que había visto. Llegué a la caseta, la cerré con llave y me aventé al piso, temblando. Pasé la noche en vela, esperando que el amanecer trajera consigo alguna explicación lógica a lo que había pasado. Pero, pues ya la lógica y la razón ya no cabían en ese panteón. Esa noche marcó un antes y un después de mi vida. Ya no podía decir que no pasaba nada, pero yo sabía que pues no podía seguir así. Ocupaba respuestas, algo que me ayudara a entender. Fue por eso que fui a ver al padre del pueblo, el padre Luis. Ya estaba grandecito, era un hombre mayor, con fama de que sabía más de lo que decía sobre los misterios del pueblo. Me acuerdo que me recibió en la sacristía, un lugar lleno de libros antiguos, de símbolos religiosos. Le conté lo que había vivido, esperando que me dijera que todo me lo estaba imaginando. Pero no. Se me quedó viendo con seriedad y me dijo: Neto, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y lo que has vivido es una prueba de ello. Luego de eso el padre comenzó a hablar de mi primo Javier y de su expareja, una muchacha que se llamaba Mariana. Según el padre Luis, Mariana había estado involucrada en prácticas oscuras, cosas que la gente del pueblo murmuraba en voz baja. Su relación con Javier siempre fue tormentosa, me explicó, y hay rumores de que el accidente que le costó la vida a tu primo no fue precisamente un accidente. Esas palabras me dejaron frío. Siempre había sabido que la relación entre Javier y Mariana pues era difícil, pero jamás me imaginé que pudiera haber algo siniestro detrás de su final. ¿Crees que lo que le está pasando en el panteón tiene que ver con Mariana?, es lo que le pregunta al padre. No lo sé, Neto, pero si Mariana estuvo involucrada en prácticas oscuras, es posible que haya dejado una huella, una energía que ahora puede estar perturbando el descanso de Javier.
Salí de la iglesia, pues yo creo que con más preguntas que respuestas, pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Y cómo me iba a enfrentar a algo así? ¿Y si la tal Mariana esa había mandado una maldición y por eso estaba mi primo ahí atado al panteón? Pues no sé, yo decidí que tenía que hablar con Mariana, encontrarla y preguntarle pues qué había pasado. Pero cuando empecé a preguntar por ella en el pueblo me di cuenta que había desaparecido, poquito después del funeral del Javi. Nadie sabía dónde estaba o qué había sido de ella. Esa noche volví al panteón, como pues más determinado. Quería encontrar a Javier. Necesitaba ver cómo podía ayudarlo a encontrar paz, pero pues no tenía idea de cómo hacerlo, ni de lo que me esperaba en las sombras del panteón. Un día, mientras estaba ocupado limpiando unas tumbas al otro lado del panteón, vi a una mujer parada frente a la tumba de Javier. Aquella figura se me hacía familiar, pero no fue hasta que se dio la vuelta que pues reconocí su cara. Era la Mariana. Había vuelto después de tanto tiempo y algo en su mirada me decía que ella sabía más de lo que cualquier otro sabía. Me acerqué despacito, hasta sentí como un nudo en el estómago. La llamé. Mariana. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo que no supe interpretar en ese momento. ¿Neto? No esperaba encontrarte aquí. Nos quedamos callados un momento, ambos sabiendo que había preguntas que necesitaban ser respondidas. Así que agarré aire y sin rodeos, derechito le pregunté: ¿qué pasó con Javier? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en el panteón? Por un momento pensé que no me iba a responder. Miró hacia la tumba de Javier y luego, pues con una voz como con emoción, comenzó a hablar. Javier y yo tuvimos problemas, sí, pero lo amaba. Neto, yo nunca le haría daño. Después del accidente me sentí perdida. Busqué consuelo en lugares que no tenía y pues cosas que no entiendo del todo. Cosas que ahora creo que han desatado algo que no puedo controlar. ¿Qué cosas, Mariana? ¿Qué hiciste? Rituales. Pensé que podrían ayudarme a hablar con él una última vez, a despedirme. Pero algo salió mal, Neto. Algo se liberó esa noche, algo que no tenía que ser molestado. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Mariana había intentado contactar a Javier después de su muerte, pero en su lugar había desencadenado algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Cómo lo detenemos, Mariana? ¿Cómo vamos a arreglar esto? No lo sé, Neto, pero tenemos que intentar algo, no podemos dejar que esto siga así. Nos quedamos ahí, junto a la tumba de Javier, unidos por el mismo deseo de enmendar los errores del pasado. Después de mi conversación con ella, las cosas en el panteón tomaron un nuevo rumbo. Aunque ella había mencionado rituales, los dos sabíamos que no podíamos seguir por ese camino. Teníamos que encontrar otra manera de solucionar lo que estaba pasando. Algo que no nos llevara más profundo en prácticas que pues ni entendíamos y que claramente habían empeorado las cosas. Mariana empezó a venir al panteón con más frecuencia, siempre de día, y juntos limpiábamos las tumbas, especialmente la de Javier. Le poníamos flores frescas, como una forma de honrar su memoria y de hacer algo positivo en medio de tanta confusión. Hay una tarde que estábamos sentados en su tumba. Mariana me contó más de él, sobre todo lo bueno que habían compartido. Era como si al compartirme esos recuerdos ella intentara traer un poco de luz a este lugar que pues ya estaba lleno de sombras. Las noches en el panteón pues seguían siendo difíciles, aunque los episodios violentos ya no eran tantos. Todavía había esa sensación de estar siendo observado, y las voces, aunque más suaves, no habían desaparecido del todo. Empecé a hablar en voz alta mientras hacía mis rondas nocturnas, contándole a Javier o a quien quiera que estuviera escuchando sobre las cosas que Mariana y yo estábamos haciendo.
sobre cómo intentábamos recordarlo de manera positiva. Una noche, mientras cerraba el portón, me detuve y miré hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso de correr. Al contrario, sentí como paz, como si las almas que habitaban ese lugar finalmente encontraran, pues, un cierto descanso. Tal vez Marian y yo no encontramos una solución tradicional y no hubo un momento decisivo para que todo se resolviera. Pero, después de todo lo vivido y las visitas, pues un día simplemente dejó de venir. Tal vez encontró la paz que buscaba, o a lo mejor decidió seguir adelante con su vida. La historia de Javier fue solo una de las muchas que se entrelazan en este panteón. Cada tumba, cada lápida tiene su propio relato, algunos llenos de amor y otros de tragedia, y algunos, como el de Javier, de misterios sin resolver. A lo largo de los años, he sido testigo de muchas cosas extrañas y a veces inexplicables. Voces que susurran en la noche, sombras que se mueven junto al rincón de tu visión. Y sí, incluso esas luces misteriosas que bailan entre las tumbas. He aprendido a vivir con estos misterios y pues aceptar que hay cosas que van más allá de lo que entendemos. Digamos que el panteón y yo llegamos a un pequeño acuerdo. Yo cuido de él y de los que descansan aquí, y a cambio me permite ser testigo de sus secretos, siempre recordándome mantener respeto y mente abierta. Y cuando la gente me pregunta sobre el panteón, pues yo les cuento sus historias. Les cuento la historia de la noche en que el espíritu de Javier buscaba paz, pero también les digo que esa fue solo una de muchas historias que este lugar guarda. Y aunque algunas noches, cuando el viento lleva susurros entre los árboles, puedo sentir la inmensidad de lo desconocido, ya no me siento amenazado. Es más, como si el panteón y yo, de alguna manera, ya aprendimos a coexistir. Pero tengo más historias, muchas más que contarles. Hola, ¿cómo están? Alguien me recomendó su canal y sobre todo los relatos del panteonero, así que los escuché con atención. Y fue cuando me di cuenta de que no era el único con ese tipo de experiencias. Déjenme explico. Yo me llamo José y trabajo en un panteón. He sido velador muchos años en el mismo lugar y he visto algunas cosas que me han dejado helado. Obviamente son pocas las personas con las que he compartido esto, porque la mayoría o me llama loco o piensa que estoy inventando las cosas. Pero yo estoy seguro de lo que he visto. Y hay una experiencia en particular que siempre he querido compartir, para saber que no soy el único y pues ahí les va. Un martes o miércoles, como todos los días, me levanté pasadas las 12 del día, después de pasar la noche en vela porque durante aquella extraña situación con mi esposa no me había dejado dormir tan tranquilo. Normalmente a la hora que yo despertaba, ella iba regresando del mercado o de hacer sus cosas y por lo general se sentaba conmigo a almorzar. A veces si ella tenía que salir, me dejaba algún jugo o comida preparada, pero siempre me dejaba una nota avisándome que no estaría en casa, o si quería darme un recado, lo que quisiera decirme, me lo dejaba en un papelito. Ella decía que lo hacía para no despertarme, porque siempre pensó que era importante descansar bien. Recuerdo que me levanté y fui a la cocina, pero no estaba ella. Tampoco había comida preparada. Y curiosamente, no había ni una nota, ni nada que me dijera que no estaba. Nosotros todavía no teníamos celular, ni nada de esas cosas para comunicarnos, que es el Facebook y eso. Eso era de ricos, o no existía. Lo que sí es que se me hizo muy extraño que no me avisara.
pero imaginé que tal vez se había ido a platicar con la vecina o algo así, porque su monedero estaba en la mesa de la cocina. Podrán pensar que el monedero no tenía nada que ver, pero ella normalmente nunca se despegaba de él. Ahí guardaba la medallita de la Virgen que le dio su abuelita antes de morir. Yo conocí a esa señora poco antes de que muriera. Era de esas personas pues de esas que rezaba todo el día, no salía de la iglesia. Esas abuelitas de antes, pues, siempre con su ropita negra, su rebozo, la cabeza cubierta, todos los días en misa, ayudando en todo lo que pudiera a la iglesia. Recuerdo que en alguna ocasión le pregunté que por qué era tanta su devoción y tanta entrega a la iglesia. Lo que me contestó me dejó algo confundido. Primero dudó en contarme, pero como ya se sentía un poco en confianza, me comentó que ella había estado poseída y que solo su fe en Dios fue la que lo pudo salvar. Recuerdo que cuando le platiqué con mi esposa, le dije que yo la verdad pues no le había creído y que más bien ella se sentía sola porque pues, ya se había muerto su esposo. Esa ocasión mi esposa no me dijo mucho. La verdad es que apenas éramos novios y creo que pues en cierta forma tal vez le dio algo de pena contarme aquel episodio de su familia. Pero para cuando su abuela falleció, nosotros ya llevábamos pocos días de casados. De hecho, la señora nos dio un Cristo muy grande para nuestra casa. Lo hizo como regalo de bodas. En aquella ocasión fue cuando me contó lo que le había pasado y cómo su esposo había fallecido víctima de su posesión. No entraré en detalles de lo que sucedió, pero prometo que si mi esposa me lo permite, después les voy a contar lo que le pasó a la señora, a su abuelita. En fin, al morir la señora, mi esposa se puso muy triste y no superaba la ausencia de su abuela. Se había criado con ella. En ese momento yo apenas llevaba unos meses trabajando como velador en el cementerio del pueblo. Pues obviamente ahí estaba enterrada. Muchas veces mi esposa llegaba tempranito por la mañana a llevarme un cafecito y un pan, y así aprovechaba para irse a sentarse, según que a platicar con su abuelilla. Pues eso era en lo que yo salía del trabajo, porque la verdad se iba como una media hora antes de que yo saliera. Al principio todo se me hacía normal, de hecho comprensible porque pues la extrañaba. Pero luego algunas cosas ya no me hacían tanto sentido. Un par de ocasiones, a la distancia yo vi a mi esposa sentada frente a la tumba. Pero en algunas otras, recuerdo que yo la veía platicando con alguien a su lado. Pues como estaba lejos, las veía de espaldas. Pero era una señora de negro, con rebozo, cabeza cubierta. Y mi esposa siempre poniéndole atención a lo que le decían. En lo que yo tomaba mis cosas para irnos, cuando llegaba con ella, ya estaba completamente sola. Siempre que le preguntaba con quién estaba hablando, la respuesta era la misma: con mi abuelita. Pero yo le decía que no, que quién era la señora de negro que se paraba a su lado. Siempre me volteaba y me miraba. Decía que no, que ella estaba sola, que no había nadie más ahí, que solamente se sentaba a platicarle cosas a su abuelita. La verdad nunca insistí porque no quería molestarla ni preocuparla. Pero estoy 100% seguro de que la vi platicando con alguien más, en al menos un par de ocasiones. Cada que regresábamos a la casa, recuerdo que hacía que nos quitáramos los zapatos, por aquello de no meter tierra de panteón y las malas vibras y cosas así. Todo eso se lo había enseñado a su abuela. Pasaron los días y después de unas semanas mi esposa ya no iba tan seguido a la tumba de su abuela. Hasta que un día dejó de ir por completo, como si se hubiera olvidado ya de ella. Nunca le dije nada para no recordarle que pues quizá ella ya estaba superando aquello, entonces mejor no meterme. Pero desde el día
en que ella dejó de visitarla, a mí me comenzaron a suceder cosas extrañas en el trabajo. Mi función era simple. Tenía que estar al pendiente del lugar y hacer rondas por la noche. Obviamente, evitar que se metiera gente. Y sobre todo, pues los chamacos que solo iban a hacer las travesuras y destrozos en las tumbas. Sí, en ocasiones me tocó levantar bolsas con, pues, trabajitos. Casi siempre eran fotos de personas con frases de amarres y cosas así. Pero nunca nada demasiado grave. Algún animal tal vez, pero muy raro. Hasta esa noche, donde las cosas así como que subieron un poco de tono. Estaba haciendo mi ronda con mi lámpara y con mi radio, el que siempre me acompañaba como para estar distraído. Pero cuando pasé por la tumba de la abuela de mi esposa, la radio se puso como loca, a cambiar de estación. De pronto salió una voz de la bocina. No sé qué quería decirme. Se escuchaban ruidos. De pronto escuché la voz de una mujer, de su abuela, para ser exactos. José, ayúdala. No dejes que la engañen como a mí. Es un demonio. Salí corriendo del miedo, sin comprender lo que había sucedido. No podía creer lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que alguien dijera mi nombre? Y además con aquella voz que pude identificar de inmediato. Estoy seguro que era su abuela. Pero lo que más me preocupaba fue aquella advertencia. Ayúdala. Que no la engañen como a mí. La mañana siguiente no le conté nada a mi esposa, porque yo seguía como en negación. Tal vez estaba cansado y todo lo había imaginado o simplemente no quería creerlo. Pero eso solo fue la primera noche. La segunda noche no quería hacer mi rondín, por el temor a escuchar algo. Pero era mi trabajo y debía hacerlo. Así que decidí mejor dejar mi radio en la caseta de vigilancia. Pero creo que fue peor. Cuando me tocó pasar por donde está la tumba de la señora, aquella extraña mujer de negro estaba parada al pie de la tumba. Así es. Era la misma que yo vi hablando con mi esposa. O al menos a lo lejos eso parecía. Ni para qué echarles una mentira. La piel se me puso chinita y me la pensé mucho para acercarme. Pero pues, mi trabajo era no permitir la entrada a nadie, al menos mientras el cementerio estuviera cerrado. Así que me llené de valor y me acerqué, aunque desde la distancia advertí mi presencia. Buenas noches. Disculpe, ya está cerrado, no puede estar aquí. Hola, Pepe. Soy yo. Dile a mi nena que estoy bien, que me venga a visitar. Dile que me traiga mi medallita. Me quedé helado. Era la abuela de mi esposa. Estoy 100% seguro de que la vi y además me habló. Aunque algo raro noté en ella. Una sonrisa como falsa, como hipócrita. No voy a mentirles, pero creo que inclusive me oriné un poco del miedo. Fue una experiencia surreal. En un instante estaba ahí aquella mujer. Y un segundo más tarde, no había nadie. Yo no sé si fue de lo impactante de aquel encuentro o mis defensas ya andaban un poco bajas. Pero al día siguiente me enfermé de fiebre y resfriado. En el fondo realmente me dio un poco de gusto porque no tendría que pasar la noche en aquel cementerio. Mi esposa fue a avisar y de hecho me dieron un par de días libres en el trabajo. Pues nunca había faltado, así que pensé que el descanso también me vendría bien. El problema es que realmente no pude descansar. Todo el día estuve en mi cama. Mi esposa estuvo al pendiente de mí. Ya por la tarde o creo que era de noche, me quedé dormido muy pronto
pero unas voces como susurrando me despertaron. Abrí los ojos y mi esposa no estaba en la cama. Le llamé en un par de ocasiones, pero no me contestó. A la distancia yo seguí escuchando unas voces como susurrando, así que traté de no hacer ruido. Me levanté de la cama para ver qué sucedía. ¿Dónde estaba mi esposa? ¿Con quién estaba hablando tan noche? Con mucho cuidado abrí la puerta de la habitación y escuché en la cocina una conversación. Era mi esposa. Y la otra voz era la de su abuela. Le decía que le llevara su medalla a su tumba, que ella quería descansar. Me fui acercando poco a poco. Mientras yo me acercaba noté que mi esposa estaba callada. Llegué hasta el filo de la puerta. Me asomé con precaución de no ser visto. Y allí estaba mi esposa, arrodillada, con la cabeza hacia arriba pero con los ojos cerrados. Y no había nadie más en la cocina. Lo que sea que yo había escuchado, parecía que había salido de la nada. Mi esposa estaba como en trance. Se balanceaba, pero sus ojos permanecían cerrados. Corrí de inmediato a levantarla, y fue entonces que ella abrió sus ojos. No olvidó aquella mirada. Me miró profundamente como con ira. Aquello no era su mirada de siempre. Algo estaba mal. No sé cómo explicarlo realmente, pero era una mirada vacía. Como si quien te mira no te reconociera. Pero en un instante, mi esposa como que volvió en sí, y fue cuando me miró extrañada, como que no sabía qué estaba haciendo ahí realmente. La acompañé a la habitación y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente desperté como a las 11 o 12. Me levanté, vi a la cocina, pero no estaba mi esposa. Como les mencioné, ella no salía sin avisarme o dejarme una nota. Imaginé que tal vez estaba platicando con la vecina o algo por el estilo, porque el monedero estaba en la mesa, como les comenté. No sé por qué, pero tenía que hacerlo, así que de inmediato abrí su monedero y me di cuenta de que su medalla no estaba ahí. Recordé aquello que me había pasado noches atrás en el cementerio y también la conversación que escuché la noche anterior. Lo primero que imaginé es que había tomado aquella medalla y la había llevado a la tumba de su abuela, por lo que me cambié la ropa de inmediato y salí de casa. En la entrada seguían sus zapatos, pero estaban encima de un montón de tierra. En ese momento no me detuve a pensar en nada y me fui volando para el panteón. Cuando llegué, el muchacho que cuidaba los jardines, Jacinto, me dijo que no había nadie adentro, que todavía nadie había ido a visitar a sus muertitos. De igual manera corrí hasta donde estaba la tumba de su abuela. Y efectivamente no había nadie. Estaba por darme la vuelta y regresar a casa, cuando algo llamó mi atención. Al pie de la tumba, la tierra estaba algo removida, así que me arrimé, como para ver más de cerca de qué se trataba. Y fue cuando vi unas huellas en la tierra, y también como si alguien hubiera escarbado y después pisado la tierra para dejarla en su lugar. Con mis pies removí un poco aquello, y fue cuando de entre la tierra salió la cadenita de la Virgen, aquella que le había dado su abuela. Definitivamente mi esposa había estado aquí y había traído esa cadena. No sé para qué, ni mucho menos por qué enterrarla ni con qué intenciones desprenderse de ella. Pero al menos creo que eso podría explicar la tierra debajo de los zapatos en casa. Pero si aquí estaba la cadena y mi esposa no estaba, entonces, ¿a dónde habrá ido? Solo me imaginé un lugar donde poder encontrarla, la iglesia. Salí del cementerio, me dirigí de inmediato a la iglesia, pero no estaba tampoco ahí. Ya me iba cuando alguien de pronto me llamó por mi nombre. «José».
¿Qué te trae nuevamente a la casa de Dios? Era el padre, el encargado de la parroquia. Yo la verdad pues ya tenía muchos años sin ir a misa, pero se acordó de mí. Así que le pregunté por mi esposa y me dijo que no la había visto y que ya de hecho tenía tiempo que no la veía por la iglesia. Decidí despedirme, pero cuando me di la vuelta, una extraña voz en mi cabeza me recordó aquella voz de la radio. Aquella frase de José, ayúdala, que no le engañen como a mí. Un demonio. Me quedé parado por unos momentos cuando el padre me preguntó si me pasaba algo. Ya como, pues para ese momento no me importaba si me creían o no. Yo le conté todo al padre. Me escuchó por unos minutos sin interrumpirme. Y cuando terminé me dijo que... Siéntate, hijo. Tengo que contarle la historia de doña Leonor, la abuela de Lupita, tu esposa. Aquella frase de José, ayúdala, que no le engañen como a mí. Un demonio. Me quedé parado por unos momentos cuando el padre me preguntó si me pasaba algo. Ya como, pues para ese momento no me importaba si me creían o no. Yo le conté todo al padre. Me escuchó por unos minutos sin interrumpirme. Y cuando terminé me dijo que... Siéntate, hijo. Tengo que contarle la historia de doña Leonor, la abuela de Lupita, tu esposa. Cuando el padre me dijo que me contaría la historia de la abuelita de mi esposa, de inicio creí que no era necesario, que podría contarme el padre que no supiera yo. Pero la verdad es que sí me dijo algunas cosas de las que yo no estaba enterado, y entiendo que no me las hubieran contado antes. Hijo, ¿qué tanto sabes del pasado de doña Leonor?, me preguntó aquel sacerdote. Pues solo lo que ella misma me dijo, que según había sido poseída por un demonio o algo así, pero pues no le creí mucho que digamos. Entonces el padre comenzó a contarme la historia, como él la vivió. Me acuerdo que un día, después de misa, me senté a tomar confesiones. Lo hice afuera de la iglesia, en el jardín de enfrente. Hacía mucho calor. Aquella fue la primera vez que Leonor se me acercó. Una muchacha tímida, no muy asidua a la iglesia, pero pues yo la conocía del pueblo. Yo sabía cómo era su padre. Era alguien a quien todo el pueblo le tenía miedo porque siempre andaba con pistola y abusaba de la misma gente del pueblo. Como ese señor tenía bastante dinero, creo que era de una herencia o no sé, pues se dedicaba a prestar dinero pero con intereses muy altos. Pues la gente, cuando ya no tenía para pagarle, él les quitaba todo lo que podía: joyas, casas o inclusive hasta mujeres. Ya fuera la esposa del deudor o sus hijas, a ese viejo no le importaba y siempre se cobraba. En esa ocasión Leonor me platicó que pues ella y su madre ya estaban hartas y de cómo las trataba, pero abandonarlo no era una opción. En el fondo lo quería. Entonces tomaron una decisión que probablemente fue peor. Habían ido con una mujer que vivía a las afueras del pueblo, una que decían que era bruja, y ella pues para pronto se ofreció a ayudarlas. Sí les advirtió que debían hacer las cosas al pie de la letra, porque si no, algo podía salir mal y regresárseles el trabajo.
La idea de ellas era como cambiar la forma de ser de aquel hombre, alejarlo de lo material, acercarlo a lo espiritual y a la familia. Pero al parecer aquella mujer las engañó. El hombre enfermó y estuvo a punto de morirse, por lo que tanto Leonor como su madre fueron a reclamarle a aquella mujer, preguntándole que qué había hecho o por qué el señor se había enfermado tanto. Aquella supuesta bruja les dijo que no era su culpa, que al parecer aquel hombre tenía un pacto con algún demonio o con el mismo diablo y por eso se había enfermado, que porque el trabajo no había funcionado bien y se les iba a devolver a ellas una maldad muy grande, a menos que hicieran un trato con ese mismo demonio. A pesar de la forma de ser de su padre, Leonor lo quería mucho y no quería que él se muriera. Así que le pidió a la bruja instrucciones para convocar a aquel ser maligno y hacer un trato para que no se llevara a su padre. Esa ocasión, cuando confesé a Leonor, le dejé muy en claro que no debía realizar aquel ritual, ni mucho menos hacer tratos con ningún demonio. Pero ya era muy tarde. Aparentemente ya lo había llevado a cabo, y ese mismo día me dijo que se había ofrecido a cambio de su padre. Hasta ese momento, lo que me estaba contando el padre solo explicaba el origen de la supuesta posesión de la abuela de mi esposa. Pero pues todavía no sé qué tuviera que ver mi esposa con ello, así que lo interrumpí para preguntar precisamente qué tenía que ver mi esposa en todo esto. Permíteme, hijo, ya voy a ello. Leonor ese día no solo me confesó que había hecho aquel trato, también me dijo que llevaba varios días teniendo experiencias extrañas, que escuchaba voces, se movían objetos en su habitación y se sentía como oída gran parte del día. La siguiente ocasión que supe de ella fue por su madre. Un par de semanas después, cuando vino muy preocupada, recuerdo que llegó rogándome para que la acompañara a su casa. Me dijo que algo andaba muy mal con su hija y que su comportamiento era muy extraño. En ese entonces, yo era joven y no imaginé que aquel trato o pacto que según había realizado la pudiera afectar tanto. Pero cuando fui a casa, la vi y me di cuenta de inmediato que algo andaba mal. Ella estaba poseída. En cuanto me vio, se me lanzó encima tratando de arañarme la cara y me gritaba toda clase de maldiciones. Fueron unos días muy duros, pero otro padre, uno de un pueblo aquí cercano, me ayudó en aquel entonces para realizar un exorcismo. Obviamente lo hicimos sin el permiso de la iglesia, ya como entendíamos, porque la verdad es que no teníamos la preparación adecuada para ello. Pero después de varios días de intentar ayudarla, por fin logramos expulsar a aquel demonio. Pero eso sí, poco antes de que lo lográramos, recuerdo algunas de las palabras que el demonio puso en boca de Leonor. Dijo que si no eras tú, sería su descendencia. ¿Tú sabes cómo murió tu suegra, hijo? ¿La madre de tu esposa? De inmediato, le contesté que no. Ella se suicidó poco después de dar a luz. Por eso tu esposa creció con su abuela. Supuestamente escuchaba voces y tenía pesadillas todos los días mientras estuvo embarazada. De hecho, es por eso que su pareja, el padre de tu esposa, un día simplemente se fue. No creo que supieras eso, ¿verdad? Cuando el padre me contó todo aquello, no sabía ni qué decir. Mi esposa nunca me contó sobre sus padres, y cuando yo le preguntaba, de inmediato me cambiaba el tema y comenzaba a contarme sobre su abuelita y de cómo ellas eran inseparables. Mira, hijo, no sé dónde está tu esposa en este momento, pero si como me cuentas, has visto cosas extrañas y encontraste la medallita de la Virgen de tu esposa en el panteón, debes ir por ella. Esa virgencita fue lo que mantuvo a Leonor siempre protegida. Y cuando supo que Lupita podría estar en peligro,
fue que se la dio a ella para que la protegiera. El sacerdote me explicó que tal vez aquel demonio había vuelto y que venía por mi esposa, que los demonios son expertos en el arte del engaño y tal vez por eso le pidió a mi mujer que se deshiciera de la medalla de la Virgen, dejándola en la tumba de su abuela. Y la realidad es que así fue. Me devolví de rápido al panteón por la medalla que había dejado entre la tierra al pie de la tumba. Luego me fui a la casa y ahí estaba Lupita, sentada en nuestra cama. Pero algo raro había en ella. No sé cómo explicarles, pero parecía que yo hablaba con alguien más. Ella estaba como desconcentrada y a veces volteaba y me miraba, pero con una sonrisa muy macabra. Obviamente no le mencioné la conversación que tuve con el sacerdote, ni tampoco le dije que yo tenía aquella medalla entre mis ropas. Solo le pregunté que a dónde había ido y por qué no me había avisado nada. Me respondió de una manera grosera e inclusive violenta, diciéndome que no tenía que darme razón de cada paso que daba y que ella era libre de hacer lo que quisiera. De inmediato supe que algo estaba mal. Nunca, pero realmente nunca en nuestros años juntos me había hablado de esa manera. Los siguientes días las cosas fueron escalando. Ella se la pasaba de mal humor, encerrada en la habitación. Además había tapado las ventanas, de manera que el cuarto siempre estaba oscuro. Por la mañana, cuando yo despertaba, ella estaba sentada en una silla, al pie de la cama, observándome, pero siempre de una manera muy extraña. Me daba escalofríos de tan solo pensar en aquella mirada que me aventaba. Después su apariencia comenzó a deteriorarse. No quería comer, no quería hablar. Llegó el momento en que no se quería parar de la cama, ni para ir al baño. Así es, un día al llegar a casa la habitación despedía un fétido aroma a orines y excremento. Decidí enfrentarla y entré a la habitación para llevarme una desagradable imagen que todavía no supero. Ella estaba como doblada encima de la cama. Gritaba cosas muy extrañas, como gemidos y maldiciones. Recuerdo que yo llevaba su medalla en la bolsa de mi pantalón. La saqué, poniéndola entre mis dedos para mostrársela y pedirle que recordara a su abuela. Ese día conocí al demonio. En cuanto levanté la mano con aquella medalla, giró su cabeza y me lanzó una mirada que me dejó helado. Aquello ya no era mi esposa. No sé cómo ni quién, pero fui lanzado contra la pared. Después una serie de insultos y maldiciones salieron de la boca de mi esposa. Luego de inmediato, ella comenzó a darse de cabezazos contra la pared. Yo me quise acercar para evitarlo, pero me lanzó una mordida que casi me arrancó un pedazo de la mano derecha. No pude más, así que salí corriendo para ir por el padre de la iglesia, explicarle lo que había sucedido estos últimos días. En cuanto le dije al padre lo que estaba pasando, noté aquella mirada de preocupación. Hijo, Lucy puede ser víctima de aquel demonio que una vez tuvo a su abuela. Yo ya estoy viejo y no puedo ayudarte en mucho. Yo no estoy calificado para eso. Convencí al padre de que me ayudara, o que al menos me acompañara a la casa, aunque fuera nada más para orar por ella, que le aventara agua bendita o yo qué sé, que hiciera algo. No tenía quien me ayudara. La siguiente parte todavía me duele demasiado. Cuando llegamos, la casa apestaba horrible. Un olor fétido llegaba hasta la entrada. Cruzamos la puerta y todo se veía desordenado. Las paredes estaban embarradas. Sí, estaban embarradas de excremento
final del pasillo, la habitación principal tenía la puerta cerrada. Nos abrimos paso entre todo aquel tiradero y pudimos entrar a mi cuarto, donde Lupita esperaba, sentada en la cama. Se veía horrible, como arañada de su cara, orinada encima y con sus pechos descubiertos. El padre comenzó a orar. Recuerdo que comenzó con un Padre Nuestro o algo así. Luego tomó agua bendita. Y cuando le aventó agua bendita a ella, se retorcía. Luego no sé cómo estuvo, pero creo que fue un florero lo que salió volando. Me pegó tan fuerte en la cabeza que perdí el conocimiento por un buen rato. Para cuando desperté, mi esposa ya lloraba desconsolada. El padre la abrazaba. No sé qué sucedió, pero supongo que algo hizo el padre para deshacerse de aquel demonio. Pero me acuerdo bien que mi Lupita ya traía colgada aquella medalla de su abuela. No saben cuánto me gustaría decirles que todo acabó bien y que tuvimos un final feliz, pero les mentiría. Mi esposa, mi Lupita, no pudo con tanto en la cabeza. Ella está internada en un hospital psiquiátrico. Yo la visito cada que me lo permiten, porque al parecer la mantienen aislada ya que ha intentado suicidarse. Me dijo el doctor que ella le ha comentado que escucha voces y que pide su medallita de la Virgen, pero pues por motivos de seguridad no pueden entregarle algo con lo que ella misma pudiera hacerse daño. Aunque en este panteón he visto cosas, tantas y tantas cosas. Quería compartirles primero lo que me pasó a mí en casa, para que si así lo deciden, me crean las otras cosas que pronto les compartiré. Saludos. Les escribo pronto.